base pueda leer y comprender el Evangelio y ser salvo por esto. Te voy a decir, hay gente que se han salvado nada más leyendo la Biblia. Nadie les predicó. La iglesia hay uno, la iglesia de la gracia, que él llegó al Evangelio leyendo la Biblia. A él nadie le predicó. Y porque leyó la Biblia, creyó el Evangelio y se convirtió. Y después fue a buscar a congregarse porque la Biblia le decía que tenía que congregarse. Y como la Biblia le da discernimiento, él llegó a un sitio y vio el desastre. Ustedes se imaginan los desastres que hay con el tema de la prosperidad y todo ese tipo de cosas. Digo, no, esto no es una iglesia. Y se fue. ¿Te das cuenta? Leyendo la Biblia, nada más. Entonces, la Biblia es perspicaz, es decir, que ella es clara, suficientemente clara. Hay otra cosa que tiene la Escritura. Es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no falla. Nunca falla. La Biblia no falla. Por ejemplo, ¿cuántos son? 300, es como 300 y pico profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento que en Jesucristo se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y fueron profetizadas como más de 500 años antes. Es más, creo que uno de los profetas menores profetiza sobre Alejandro Magno, 400 años antes de que Alejandro Magno conquistara todo el imperio. Ella no falla, la Biblia no falla. Adicionalmente, ahora tenemos que estar en claro en lo siguiente, que esto es fundamental. ¿Por qué? Hablamos de tener una buena intención en el corazón para ir a la palabra de Dios, con el carácter. Hablamos de que no nos debemos promover a nosotros, sino a la palabra, a Dios, todo eso, ¿verdad? Hablamos también de que debemos poner en práctica la palabra de Dios. O sea, que lo que tenemos es para aplicarlo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de no hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer y hacer lo que Dios nos manda a hacer? ¿Ok? Estamos claros. Pero también ahora estamos claros en el tema de los atributos que tiene la palabra. Ella es clara, ella es autoridad, ella no falla. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora viene lo siguiente. Hay que entender entonces de que como Dios nos ha dado su revelación y su palabra, va a ser atacada. ¿Ok? La Biblia va a ser atacada. ¿Cómo se ataca la Biblia? Bueno, te voy a decir la primera forma en la cual se ataca la Biblia. Cuando tú tienes una y la tienes metida por allá en una gaveta y nunca la lees y está llena de polvo y de tierra. Esa es la primera vez donde se ataca la Biblia. Porque se desconoce y se desestima. Si quieres una historia respecto a eso, te recomiendo la historia de Josías, del rey Josías. La reforma que él intentó hacer en Israel. Dice que cuando Josías subió al trono, ellos no tenían la ley. La ley desapareció. O sea, no era la Biblia porque obviamente no tenían el Nuevo Testamento, pero ellos no tenían el Pentateuco, pues los libros que escribió Moisés y todo eso ellos no lo tenían. Dice que lo mandaron a buscar a ver si todavía quedaba una copia. ¿Y por qué es que no estaba la copia y por qué no tenían la ley? Porque Satanás también se encargó de acabar con eso. ¿Sí me van a entender? Y hoy no ataca eliminando Biblia. Él ataca ¿de qué forma? ¿Cómo fue? Exactamente. La distracción. Facebook, Twitter, Instagram, Pureflix, Netflix, no sé qué, TikTok. Y la gente, pero un versículo, el versículo que dice de que Dios amó al mundo, ¿en dónde dice la gente? Y están en la iglesia y tienen 30 años y no saben la Biblia, no conocen la Biblia. Claro, por eso Satanás lo agarra y lo revuelve y le da 3 vueltas. Caen en tentación, en pecado, hacen desastre. Primero, ¿de qué forma es atacada? 2 Corintios 2:17. Lo dijo Pablo de esta manera. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Ella puede ser falsificada? Sí. Hay gente que lo hace. No solamente la falsifican,
la adulteran. 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Mira esto. Génesis 3:1. Pablo dice que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Y el término en griego de inspirada es hablada. Como que Dios la habló. Como un soplo, la sopló y Dios la habló, pues la entregó. Ahora, eso significa que esta es Dios hablándonos, ¿correcto? Dios hablando. Ahora, Génesis 3:1, ¿qué dice? Cuando Satanás estaba ya en el huerto, que estaba Adán y Eva ahí, obviamente, Eva, la mujer, se puso a interactuar con la serpiente. Y mira lo que dice el texto. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. ¿Qué fue lo que puso en duda? La palabra, lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? No coman de este árbol. Pueden comer de todo, pero de este no coman. ¿Y qué le dijo a la serpiente? Ah, Dios ha dicho eso. ¿Estás seguro que Dios ha dicho eso? ¿Y cómo empieza Satanás a atacar a nuestra mente? Pero en serio la Biblia dice eso. Pero realmente Dios dijo eso. Y muchas personas que están viviendo en pecado y que son confrontados con la palabra, Satanás viene y lo que le siembra es: pero eso no es así. ¿Tú crees que el apóstol Pablo quiso decir eso? ¿Tú crees que el apóstol Pedro de verdad quiso decir eso? O no es tan así, no es tan... O no es tan estricto, pero te vas a poner ahí, tú sabes. Empiezas a negociar, como negociando con el diablo, pues, en una forma, que no con el diablo propiamente, sino con la tentación y el hecho de la seducción de la carne. Los pensamientos. Ahora, ¿qué sucede? En Mateo 3:19, cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Él dice que él sembró, una cayó en unas piedras, otra llegó. Bueno, hubo una semilla que dice el Señor Jesús que vino el malo y la arrebató del corazón. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Lo que nosotros sembramos, que es la palabra, que dice: no volverá a mí vacía. Cuando tú le enseñas la Biblia o tú predicas el Evangelio, tú estás sembrando. Tú estás sembrando. Y cuando estás sembrando, te voy a garantizar, no es que te lo voy a decir que eso va a pasar 100%, pero ponte que cada vez que tú hables con alguien y le prediques el Evangelio, te aseguro que otro va a llegar como a los 5 o 10 minutos. Eso no es así. No creas toda esa broma. Ahí está el enemigo. ¿Sí me explico? Buscando arrebatar la palabra sembrada. Puede ser una especialidad de él. Y el otro punto, Mateo 4, cuando el Señor Jesucristo fue tentado. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue tentado? ¿Qué hizo Satanás? Satanás citó la palabra de Dios. Mateo 4, versos 5 y 6. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Ves? Satanás cita la Biblia muy bien. Claro, la tuerce, ¿no? Pero en ese sentido está la tergiversación, el ataque a la palabra de Dios. Y otro punto, la inerrancia de las Escrituras. Inerrancia significa que no tiene error. Inerrancia es que no tiene error.
Ahora, ustedes verán que pudiera haber en la escritura algunas contradicciones, pero eso no significa que tenga errores. Una cosa es un error. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero los manuscritos, la mayoría de los manuscritos escritos del Nuevo Testamento no tienen errores ortográficos ni siquiera. O sea, fueron escritos perfectamente. Pero el punto es el siguiente. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 119:127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos. ¿Ok? Perfecto. La Biblia no tiene errores. Ok, ahora sí. Vamos a entrar en el tema de la exégesis. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, exégesis? ¿La conocen? Y también con respecto al punto de la inerrancia, a veces se llegan a encontrar algunos errores, pero de traducción, no errores porque la Biblia originalmente contiene errores, sino por una mala traducción en ese particular. Sí, bueno, y aquí tengo una foto de tres, pues digo hebreo y arameo, pues ahí sí, hay puntos de interpretación. Y en eso, en los que hay errores, o sea. Errores, vamos a decirlo así, para explicar un poquito más amplio el asunto, ¿no? Como decía Raymond, el tema de que hay aparente contradicción, que pudiera pensar que sea una aparente contradicción. Pero, por ejemplo, que un evangelio diga, por ejemplo, el caso de Judas. En un evangelio dice que se ahorcó, ¿correcto? En otro evangelio dice que se cayó en una, ¿cómo se llama? Como de un acantilado y había unas piedras y se rompió y se le dieron las entrañas. Algo así. ¿Sí? Son los dos. Cada uno dice, pero entonces, ¿qué pasó ahí? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Bueno, ¿qué sucede? Con la traducción, por ejemplo, el griego, el término griego de depresión, cuando una gente está deprimida, ¿sabes qué? Cuando una gente se deprime, ese término en griego es esplanchon. Y esplanchon en el sentido literal es que tus entrañas se salgan. Ese es el sentido literal. Pero el sentido figurativo es deprimido por dentro, es una angustia interna. ¿Sí me voy a entender? Entonces, una mala traducción del texto puede llevarte a ver, no, fue que se cayó y se les abrieron las entrañas. ¿Sí me explico? Pero de pronto una traducción apropiada es, oye, se deprimió. Se deprimió hasta el punto de que fue y se ahorcó, que es lo que dice el otro evangelio. ¿Sí me explico? Pero entonces hay gente que se pone a inventar y dice, como para tratar de encajar las dos cosas y las forzan. Entonces uno dice, no, es que fue que se ahorcó y se rompió el mecate y cayó unas piedras y se le salieron las entrañas. ¿Sí me explico? Entonces ya eso es otra cosa. Es ponerse como a tratar de inventar para que la cosa cuadre. Y no hay que llegar allá. Uno lo que tiene es que ir directamente al griego, que fue donde se escribió, para entender. Otra cosa, que algunos textos dicen, y fueron, y estuvieron tantos días. Y otro dice, y hubo uno que fue, y tal cosa. Ese tipo de variaciones, por ejemplo. Pero en ninguno de los evangelios, por ejemplo, dice que Jesucristo no murió en la cruz. Todos concuerdan en lo mismo. Muere en la cruz y al tercer día resucita. ¿Sí me van a entender? Que es el fundamento de la fe cristiana. Porque Pablo lo dice. Pablo dice, si Jesucristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. O sea, somos los más dignos de lástima, dice Pablo. Entonces, el punto con el tema de la inerrancia, aunque hay un punto que tiene que ver con el tema de la exégesis, que se llama la armonización de la escritura, que toca un poco el tema de la inerrancia. Y ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a entonces entrar en este tema. ¿Ustedes han escuchado el término exégesis y eisegesis? ¿Conocen algo de eso? Un poquito. Si tienen idea, ¿quién puede compartir qué sabe al respecto?
Ahora la serie tiene que ver con la interpretación de lo que se le da a los textos. Y básicamente. Ajá. Tiene que ver con interpretar. Desglosar. Correcto. Es como un sentido figurativo de descoser la Biblia. Abrirla. ¿Sí me explico? Como te diría también la palabra escudriñar. Escudriñar. Dejar que ella suelte. Como figurativamente hablando, agarrar la Biblia y que suelte. ¿Sí me explico? ¿Sí me va a entender? Ahora, la otra palabra es un poco parecida, pero es diferente. Eisegesis. Eisegesis es otra cosa. Esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Esto es lo que debemos procurar, esto es lo que debemos evitar. En la exégesis, nosotros agarramos la Biblia y la sacudimos para que ella suelte lo que ella nos tiene que decir. En la eisegesis, nosotros venimos y le metemos a ella lo que queremos que diga. ¿Se me explico? Son dos perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en el año 1500. La Biblia no fue escrita ni siquiera... O sea, mire, aquí estamos hablando de... mucho más de 2800 años más o menos. Imagínate, 2800 años de historia aquí. Entonces, tú no has visto... Les hago la pregunta así sencilla. ¿Tú no has visto los diccionarios? ¿Ustedes recuerdan los diccionarios de español? Así, diccionario normal. Que tú abres y dice edición 2003. ¿Han visto? Edición 2010 o edición. Es como la edición cuando la revisaron. Pues antes de imprimirla, la revisaron y esta es la edición del 2010 y que la estamos imprimiendo. Pues sí. ¿Sí me van a entender? Bueno, la Biblia... ¿Cómo hacemos con la Biblia? La Biblia no es ni de 1500, o sea, son muchos años de historia juntos. Entonces, cuando tú vas a leer la Biblia, tú no puedes agarrar y leerla como si estás leyendo un libro de biología, de química, de este año, de no sé. No puede, porque el idioma es diferente. Es decir, hay palabras que acá se usaban de una manera y que en nuestro tiempo no se usan de la misma manera. Entonces ya ahí hay una desconexión total. Por esa razón es que esto se estudia. Y se estudia no solamente la lengua, el hebreo o el griego, se estudia la cultura para tratar de entender cómo eran las cosas en aquel entonces. Claro, sería fino si tuviera una máquina del tiempo y uno volara y llegara allá y uno viera, sí, ahora sí entiendo. No, ahora entenderíamos muchas cosas, pero no tenemos máquina del tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que con su iluminación y con las reglas que podemos aplicar, hagamos una extracción del texto lo más clara posible, de manera de que nosotros no le impongamos al texto nada, sino que Él nos diga a nosotros, nos habla a nosotros. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién puede buscar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, por favor, y lo lea? ¿Dónde Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue leída por voluntad privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, la palabra clave aquí es interpretación privada. Es decir, esta Biblia no te pertenece a ti ni a mí. Yo no puedo decir, mira, aquí el apóstol Pablo dice esto y Juan dice esto, eso yo creo que es esto. Y decir, no, eso es manipulación. Y utilizar la Biblia a mi antojo. Bueno, Pedro dice, no es tuya, para que tú la manejes así. Obviamente, la palabra viene porque Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a todos los autores, porque hay muchos autores acá. Hay más de 66 libros aproximadamente. Y adicionalmente a esto, son muchos autores, pero el mensaje es uno solo, un solo mensaje.
se llama teología bíblica también. Ese es el tema del evangelio en toda la escritura. Ahora, esto va con la primera regla. Cuando hablamos de exégesis e eisegesis, lo que hace la eisegesis es sencillamente prejuiciar nuestra mente e ir a la Biblia con una idea. Le voy a dar un ejemplo. O sea, yo voy a aclarar aquí, no es que sea 100%, no es que esté totalmente malo, pero quiero dar un ejemplo. A mí me ha pasado, ojo, a mí me ha pasado esto. O sea, lo digo por causa de propia, pues. Que a uno decía, mira, predica del amor. O no, predica del trabajo. No sé, X, Y, Z. Entonces yo iba y buscaba un texto donde diga trabajo. Y entonces agarraba ese texto y hacía una enseñanza. Pero yo lo que hacía era, ya yo tenía una idea de qué era lo que iba a enseñar. Y yo no es que iba a que la Biblia me dijera sobre el trabajo, sino que yo agarraba, este texto me sirve, este otro me sirve, este otro me sirve. Y empezaba a guardar y ra. Y claro, o sea, capaz y estaban todos fuera de contexto. O sea, ninguno tenía que ver con... Pero yo estaba ahí, oye, aprovechando y como que para hacer bulto, que dice la gente. Pasé bulto y pasé como que para poder hablar. Ah, bueno, vamos a dar chance que acomoden. Ajá. Voy a hacerlo con... Ah, iba a decir algo. Ajá. Yo leía de la era en Ajá. atracción y todo eso. Ajá. Hay un libro que te habla el secreto. Ajá. Sí. Dice que todo lo que cree, también tiene el poder y the way existen cosas y todo lo que tú y eso te va a traer. Y yo leyendo ese libro, ellos usan versículos de la Biblia incluso para respaldar lo que las enseñanzas, que es Mateo 21-22, que dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Ya es todo lo que ellos colocaron allí para poner todas su enseñanza de que creyendo los pensamientos, o sea, sacado de contexto totalmente, es un ejemplo de exégesis, porque Exactamente. para acomodarlo a su experiencia. Exactamente. Y después algo que he aprendido con respecto a la hermenéutica y la doctrina es que para uno hacer una doctrina o por lo menos un pensamiento, una prédica, siempre tiene que haber uno, dos o tres versículos antes de respaldarla, no solamente uno solo. ¿Está bien? ¿No? Sí. Mira, le voy a dar un típico ejemplo de eisegesis. Ahora, no quiero decir que no pueda ocurrir y que no se pueda usar, porque todo en la Biblia tiene aplicación. Ahora, hay que diferenciar entre interpretación y aplicación. En la Biblia, en todos los pasajes hay una sola interpretación, una sola. Pero aplicaciones hay muchas, ¿ok? Voy a hacerles un ejemplo de esto. Y no me vayan a malinterpretar. Yo voy a aclarar que no es que sí se puede usar, pero le voy a dar un ejemplo. Está una persona en el gimnasio y está levantando pesas. Y hay un momento que se queda sin fuerza. Y está ahí, y entonces, todo lo puesto en Cristo que me fortalece, y empieza a darle duro a las pesas ahí. Todo lo puesto en Cristo y empieza a darle más duro. Eso es eisegesis. Ese texto no, en el contexto original, no está hablando de alguien haciendo pesas. En el contexto original, Pablo está hablando de sufrimiento y de tribulación. Sí, en ese contexto filipense, si ustedes lo buscan se van a dar cuenta. ¿Quiere decir que no lo puede usar el que está haciendo pesas? Claro que lo puede usar, pero el contexto original no es ese, ¿sí me van a entender? Entonces, yo no puedo agarrar un texto y sacarlo de su contexto original y enseñarlo como si fuera una verdad, como si fuera una doctrina. Yo puedo decir, hermanos, mire, Filipenses nos enseña que
podemos confiar en Dios, que todo lo que podemos en Cristo que nos fortalece. Claro, primeramente en la tribulación, primeramente si estamos en tribulación. Después, en lo secundario, ahí sí aplica, bueno, que, no sé, estás cansado y estás haciendo pesas o qué sé yo, pero no es el contexto principal. ¿Sí me va a entender? Eso es el tema de distinguir, diferenciar. ¿Cuál es la interpretación? Una sola. En medio del sufrimiento y tribulación, todo lo vas a poder en Cristo que te va a fortalecer. Esa es la interpretación. La aplicación, bueno, estoy haciendo pesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy haciendo una torta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy orando, todo lo puedo. ¿Sí me va a entender? Las aplicaciones son diferentes, pero la interpretación es una. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar, son 4 reglas. Ustedes me avisan con el tema del tiempo, porque me dijeron que iba a haber un break, ¿no? Ok, fino. Primera regla. Esto lo tienen que aprender. Ojo, esto son cosas que son en un sentido básico. Obviamente, esto tiene mucha más tela que cortar. Ustedes después pueden estudiar esto más a fondo. Pero ya esto es importante y si ustedes van conociendo estas cosas para que las apliquen, ¿ok? En la formación para ser líderes, en este caso, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Primera regla, número 1. La Biblia es su propio intérprete. ¿Han escuchado eso? A ver, ¿quién me puede decir algo de eso? ¿Qué me comentan ustedes? Pues bueno, pues no hay medios y todo eso, porque a veces hay textos no te voy a decir lo que pasa, el código de método te confirma o se entiende y de verdad con esto de antiguo, Exactamente. y eso creo que a veces hay uno que los no van a hacer con el porque no sabe lo que quiere decir en el sitio. Ajá. Ajá. Fíjense, la Biblia es su propio intérprete. Exactamente eso, lo que ustedes están diciendo. Pero fíjense algo. Cuando la Biblia es una biblioteca. Es una biblioteca, ¿por qué? Porque está conformada por libros. No es un solo libro, es una biblioteca. Y entre esos libros hay pasajes y mensajes que se complementan entre sí. ¿Ok? Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan el tema del diccionario que yo les dije? Que hay un diccionario que de la lengua española, que es la edición de, no sé, 2005-2010. Bueno, si tú agarras la Biblia, ¿verdad? Y tú agarras una palabra y tú buscas esa palabra en el diccionario actual, lo que te va a decir el diccionario actual, capaz y no te explica el texto. ¿Por qué? De nuevo repito, porque este es un libro antiguo. El diccionario es nuevo. Por ejemplo, tú vas a conseguir en un diccionario la palabra estrés, pero en la Biblia no vas a conseguir estrés. Tú no vas a conseguir ninguna parte estrés en la Biblia. Tú no, mira, creo que la palabra feliz o felicidad aparece como si acaso 1 o 2 veces en la Biblia, creo, dependiendo de la traducción de la Biblia, dependiendo. Entonces, no es exactamente igual. Lo que enseña esta regla de que la Biblia es su propio intérprete es que si hay una cosa que tú estás estudiando acá, en el libro de, no sé, en Mateo o en Juan, una palabra, y no entiendes bien, no comprendes bien, tú te tienes que ir por toda la Biblia estudiando esa palabra para entender lo que significa. ¿Sí me explico? Es como usar la Biblia con una concordancia. ¿Ustedes tienen concordancia? ¿Ustedes saben lo que es una concordancia? La concordancia es la que está aquí, ¿ves? Esto es una concordancia que dice torre y te dicen todos los versículos donde aparece la palabra torre. ¿Sí lo ven? Bueno, es agarrar la Biblia y usarla así, con la concordancia. Si yo quiero entender bien un significado de una palabra, yo me voy por toda la texto donde se habla de torre para entender mejor lo que quiere decir. Creo que el hermano también lo dijo. Hay pasajes que cuando yo los estudio, que son grises, que son oscuros, que no se entiende bien, cuando yo voy a otros pasajes de la Biblia, me dan claridad. ¿Me explico? Me ayudan a entenderlo mejor. ¿Estamos claros? Ahora bien,
¿qué cosas debemos tomar en consideración para entender lo que dice la Biblia, para interpretar? Yo le voy a hacer este cuadro acá. Bueno, creo que este marcador... Ajá, yo creo que traje otro aquí, pero... No, nada más tengo este, chico. Tengo este y el azul. Bueno, y este, perdón. Pero este es... Ajá. Voy a hacer este cuadro. Voy a hablar de 4 fases en donde uno desarrolla una exégesis de un texto. Exégesis. Número 1. Literalismo. 2. Contextualización. 3. Aplicación. 4. Reflexión teológica. Imagínate que este es el versículo que vas a desarrollar. ¿Qué es lo primero que tiene? Palabras, ¿cierto? ¿Palabras en qué? Su idioma original. Hebreo y griego. Luego tienes... Estas son las palabras. Luego tienes el versículo entero. Luego tienes el capítulo entero. Luego tienes el libro o la carta. Y luego tienes toda la Biblia. ¿Sí lo ven? Parte desde las palabras que conforman la oración en su idioma original. Ahora, yo lo voy a explicar porque esto es importantísimo. Claro, vamos a hablar del tema primero del literalismo. Una vez creo que Raymond me compartió ese de Chuy Olivares. ¿Te acuerdas? Que él decía, tú empezabas leyendo una carta del final para arriba, o sea, de abajo para arriba. No, tú arrancas de donde comienza la carta. Tú no te metes a la mitad a leer un pedazo y entonces después otro pedazo. ¿Y qué a veces pasa con la Biblia? La gente la lee así, la gente agarra y donde caiga. Entonces dice, y Judas se ahorcó. Satanás reprenda al diablo, que era la viejita. Entonces después, no, señor, no. Entonces agarra otro texto y le pone la mano y dice, ve tú y haz lo mismo. Dice. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia no se puede leer así. La Biblia no se puede leer así, hermano. Pero a veces la gente agarra la Biblia de forma mística. Hay gente que la abre así, la pone en la sala y la tienen abierta en la sala, como que de ahí sale poder y sí, salen los ángeles y la broma de ahí. No, eso no es así. Ajá, entonces, no funciona así. Yo digo que a veces tendría más efecto si la madre en vez de caerle a bibliazos a los hijos, les predica la palabra y le enseñan los valores, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es el punto con esto? Que existe un orden y que todo comienza desde entender lo que se enseña. Hay textos que son muy claros. Por ejemplo, en la Biblia hay pasajes como cuando dice, pasaje prescriptivo, cuando Pablo dice que se reúnan, que recogieran las ofrendas y todo lo demás para que se reunieran, o pasajes por lo menos que dice que el que antes robaba no robe más,
sino que trabaje para darle con aquellos que tienen necesidad. Bueno, eso no es tan difícil, eso está claro. O sea, antes robaba, no robe, ya, se acabó. Eso es ser literal, ¿ok? Entender de primera mano. Pero no todos los pasajes se entienden así. Entonces, uno tiene que escarbar, y aquí es donde entra esta parte, contextualizar. ¿Cómo contextualizamos? Con esto, con este cuadro. Empezamos desde las palabras, después nos vamos al versículo completo, a lo que está diciendo, luego nos vamos a todo el capítulo, a ver qué dice todo el capítulo, luego leemos todo el libro de la carta para tratar de entender mejor y qué es lo que tenía en mente el autor. Y finalmente terminamos con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Toda la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dicen los demás autores? ¿Cómo lo ven? Ahora, yo les voy a dar un ejemplo con este tema de lo delicado que es a veces las palabras. Sucede que hay un hermano pastor que está hablando conmigo y estamos ayudándole allí a estructurar el conocimiento de interpretar la Biblia. Entonces él le toca predicar un pasaje en Salmo 23. Yo a mi pastor estaba predicando ese salmo, que es muy popular, Salmo 23, ¿no? Entonces, él usa una Biblia, que no es la Reina Valera, creo que es la Biblia de las Américas, que dice, déjame buscarlo aquí, porque es que yo lo tengo, no me acuerdo exactamente, pero, o sea, quiero es ver la parte de la palabra, porque la palabra, dice, me guiará por senda de justicia, me hará descansar. Lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No, sí, pero él no pasó aquí. Jehová mi pastor, no va a faltar en lugares delicados, mi pastor me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, sí, confortará mi alma, es ese. Entonces, él viene y él me pide el favor de que yo escuche su predicación y la analice para ver qué tal, pues. O sea, él está aprendiendo a hacer buena exégesis, ¿ok? Entonces, yo escucho la predicación y entonces él agarra y esa parte dice, confortará mi alma. Él lee, creo que en la versión de Biblias de las Américas, o otra traducción dice, me alentará o me llenará de aliento. Creo que es que dice, algo así. Entonces, en medio de la predicación, él dice que el creyente, o sea, va a ser lleno del aliento del Señor. Por lo tanto, el creyente siempre tiene que estar contento, siempre tiene que estar gozoso. Jamás puede desanimar, nunca puede estar. Una verdadera oveja de Cristo no puede desanimarse. Y yo me voy al texto y yo digo, pero ya, entonces eso no es más o menos lo que dice. Entonces me pongo a revisar. Cuando llego al tema, confortará mi alma, me voy al hebreo. El hebreo no habla de estar con ánimo. O sea, el hebreo allí, donde dice confortará, es como guiará mi alma. O sea, la hará volver al Señor, hará que vuelva mi alma a volver al redil con el Señor. Eso es lo que tiene que ver. Y va con acorde con el de dice por senda de justicia. Entonces, yo vengo y le digo, mira, ya cometiste el primer error de decir algo que el texto no dice. Adicionalmente, la aplicación que tú haces es que un creyente no se puede desanimar, que una oveja de Cristo no se puede desanimar, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque Jeremías estuvo desanimado. Por ejemplo, los profetas, David. O sea, ¿cuántos no? Jeremías, o sea, el libro de Lamentaciones, o sea, imagínate. Entonces, ¿cómo va a decir que nunca se puede? O sea, es como llevar a pensar a una verdadera oveja de Cristo a que un momento se sienta mal por alguna razón, decir, no, yo no soy oveja de Dios, yo no soy oveja de Cristo. Ya con eso uno se desanima. Pedro lloró amargamente. Entonces, fíjate cómo una palabra mal colocada, mal entendida, te lleva a un efecto dominó de aplicaciones mal, conclusiones mal, no sé qué, boom, falsa doctrina, mala doctrina, es un desastre. ¿Te das cuenta? O sea, a veces el cuidado
de una palabra, de una frase, hace un desastre. Entonces, debemos entender el punto de comenzar bien desde las palabras. Miren, si ustedes van a hacer exégesis de un texto, no agarren tantos versículos. O sea, si ustedes le dicen, mira, que le den una tarea, predicar de un capítulo, de Romanos o de que sea, no agarren todo el capítulo. Agarren un versículo y agarren ese versículo y descósanlo completamente, desmenúcenlo. ¿Me explico? Vayan, estudien cuáles palabras son, cuáles palabras se repiten. Ahorita vamos a ver eso. Las palabras que se repiten te dicen algo. Cuando hay una palabra, por ejemplo, Romanos capítulo 3, justicia, porque la justicia de Dios en Cristo Jesús, justicia. Ya va, aquí hay algo, esto es un tema legal. Romanos, por ejemplo, Romanos 3. Porque justicia es, o sea, estamos hablando de corte, de abogado, de jueces, eso es justicia. O sea, eso es lo que quiere el autor que tengas en mente. Ahora, hay que leer todo el capítulo para ver de qué está hablando. Y luego, bueno, aquí en la guía, de todas formas, el pastor Raymond tiene la guía en digital, cualquier cosa. Hay un ejemplo de una exégesis del texto de Filipenses 2.1. Esa con calma la pueden revisar. Por ahí está toda la exégesis, o sea, como paso por paso. Aparte de esto, después de que uno estudia el capítulo, entonces se va al tema del libro o la carta. Ahora, voy a dar un ejemplo práctico del tema de por qué es importante el libro o la carta. Mira, tú sabes que hay personas que, los ateos y esa gente que le gusta debatir, cuando ellos quieren buscar a poner como confrontar a los creyentes, ellos buscan las aparentes contradicciones, pero que realmente no son contradicciones en la Biblia. Buscan la manera de decir, no, mira, que la Biblia tiene un error aquí. Y tú sabes qué libros utilizan, el libro de Romanos y el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque Romanos dice que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús solamente sin las obras de la ley, dice Romanos. Pero en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Correcto? Entonces, ellos como que ponen como que, mira, pero entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Ahora, este es el punto. El contexto del libro o la carta. Cuando Pablo le escribe a los romanos, estaba hablando de gente judía que eran seguidores de la ley y que todo era obras. Y él le dice, hey, papá, ya va, bájale 2. Es por la fe solamente en Cristo. ¿Sí me voy a entender? Cuando vamos a Santiago, Santiago está en otro contexto. La gente es, no, yo soy por la fe, pero mira que el hermano tiene necesidad. No, chicos, y no, pero yo soy cristiano evangélico. Pero no vas a ir a ayudar a los hermanos. No, ¿para qué? Pero yo soy cristiano evangélico. No habían obras. ¿Sí me entienden? No hay obra. Y entonces de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. O sea, si tú no evidencias por medio de tus actos, por medio de tus prácticas, entonces no eres salvo, no tienes fe. Ese es el punto. Por eso es que esto es importante, porque nada más el contexto acá puede determinar qué significa o no significa algo que está enseñando el autor. Por ejemplo, en este caso, Romano no está excluyendo las obras. Él está atacando el problema, pero no está excluyendo, no está excluyendo las obras. Es lo que está atacando un problema de exageración con las obras. ¿Sí me voy a entender? Había demasiado énfasis en las obras al punto de olvidar que la fe, que la salvación era por gracia únicamente. En el caso de Santiago, todo lo contrario. Era un exceso de, no, yo soy libre de la gracia de Dios. No, yo soy cristiano de la gracia de Dios. Y no hago nada, pero soy salvo y estoy en la gracia de Dios. Y ese es otro extremo y otro problema que lo aborda Santiago. ¿Te das cuenta por qué es importante ver el contexto de los libros, de las cartas? Vamos a tener un break. Entonces,
Si quieren, no sé, hacer preguntas o no sé si va a haber algo aparte. Algo pues más Exacto.